Te juro que no fue el miedo lo que me hizo dejar el trabajo por un tiempo. No fue eso, fue otra cosa. Algo más lento, más profundo, como si me hubieran abierto por dentro y hubieran metido algo ahí, algo que no hace ruido, pero no se va. No sé si ya escuchaste hablar de nosotras, las que trabajamos en la calle Lerdo, cerca del Puente Viejo. A nadie le importa mucho lo que pasa con una mujer como yo, ¿verdad? Y tal vez por eso pasó lo que pasó. Todo empezó con la desaparición de Leti. Oh, bueno, no, espera, fue antes. Porque a Leti la vimos por última vez una noche que estaba lloviendo y se subió al coche de ese hombre. Un coche gris, no muy viejo, sin placas delanteras. Recuerdo que lo notamos porque Leti bromeó con eso, que tal vez el cliente era policía o narco. Nadie se imaginó nada raro. Se subió y no volvió. Pero la calle es así. La gente se va, a veces porque quiere, a veces porque no puede más. Nadie se alarma de inmediato. Nosotras esperamos 3 días, 4, y cuando ya se notaba su ausencia, alguien hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si no fue por decisión propia? Ahí fue cuando recordamos a otra, a la Tania. Había pasado algo similar semanas antes, lo mismo. Se subió con alguien que nadie reconoció. Después, silencio. No volvió a pasar por la esquina. Su cuarto seguía igual, con sus cosas ahí. Nadie supo nada más. Y después, apareció el primero. Fue un lunes por la mañana. Una señora que recolecta reciclaje lo encontró cerca de los contenedores del Mercado Viejo. Estaba dentro de una bolsa negra, como si fuera basura. Yo no fui a verlo, pero una de las chicas sí. Dijo que era la Tania, que la habían dejado ahí como si no valiera nada. Pero lo peor no fue eso. Lo que la dejó helada fue lo de la boca. Costurada, con hilo grueso, negro, como si alguien quisiera obligarla a callarse para siempre. Ni siquiera estaba desfigurada, ni golpeada. Solo eso. La boca cerrada a la fuerza y las manos amarradas con una cinta blanca. No era cinta de ferretería, ¿me entiendes? Era de esas que usan en hospitales o en laboratorios. Eso lo hizo todavía más raro. Nadie dijo nada públicamente, claro. Ni en las noticias, ni en la tele. Solo un breve informe policial. Cuerpo encontrado, sin signos visibles de violencia externa. Como si eso fuera todo, como si no hubiera algo mucho más podrido detrás. Y al día siguiente, otra desapareció. Se llamaba Luz. No era cercana a mí, pero la conocía de vista. Usaba peluca y siempre se maquillaba como si fuera a una fiesta, aunque no ganara ni 100 pesos en una noche. También se fue en un coche gris, aunque esta vez no era el mismo modelo. Pero tampoco tenía placas, y entonces empezamos a entender. No era una casualidad, no era que se fueran por su cuenta. Alguien estaba buscando chicas como nosotras, calladas, solas, invisibles, y estaba haciendo algo con ellas. Ese fue el punto de quiebre. Varias dejaron de salir, otras cambiaron de zona. Yo aguanté una semana más, no sé por qué. Tal vez porque me sentía más segura trabajando en grupo. O tal vez porque necesitaba el dinero. Pero la verdad es que también tenía esa cosa estúpida por dentro de pensar, a mí no me va a pasar, hasta que pasó. Pero no como tú crees. Yo no desaparecí. No terminé en una bolsa negra. Pero estuve cerca. Una noche, casi al amanecer, una mujer se nos acercó caminando desde el canal. Parecía desnuda, pero envuelta en una manta sucia. Tenía la cara hinchada y los pies llenos de barro. Se acercó como si no supiera bien dónde estaba. Nos quedamos todas paralizadas. Era Luz, la que había desaparecido hacía 6 días. Y lo primero que hizo fue tratar de hablar. Pero no podía. Tenía la boca lastimada. Muy lastimada, como si la hubieran costurado y luego arrancado el hilo de golpe. Todo en carne viva. La llevaron al hospital,
pero apenas podía escribir. Estaba temblando, no coordinaba bien. Dijeron que tenía sedación en el cuerpo, medicación fuerte, algo que la había mantenido dormida o semiconsciente por días. Pasaron semanas hasta que volvió a comunicarse bien. Yo la visité una vez. No hablaba mucho. Se le notaba el miedo hasta en la manera de respirar, pero dijo algo que nunca olvidé. Dijo que el hombre no la obligó a callarse porque quisiera silencio. Lo hacía, según él, para enseñarlas a escuchar. Solo eso, aprender a escuchar. No entendí al principio. Pensé que era una metáfora, pero no. Era literal. Él les hablaba por horas, de todo, de su vida, de sus ideas, de lo que pensaba de las mujeres, del mundo, de cómo nadie lo comprendía. Y si ellas interrumpían, aunque fuera para decir sí o entiendo, él se ponía nervioso. Y después venía la aguja de costura, de zapatero, y ahí empezaba la lección. Después de que Luz contó eso, muchas decidieron desaparecer, no por el tipo, sino por miedo a ellas mismas. Porque una vez que escuchas algo así, no podés volver a trabajar igual. Algo se queda en vos. Yo no podía dormir, no salía a trabajar, pero tampoco comía. Me pasaba el día mirando por la ventana, pensando en las veces que subía a un coche sin hacer preguntas, en las veces que me reí para romper el silencio, en las veces que hablé de más. Me empecé a obsesionar, empecé a revisar todos los casos viejos. Había más de lo que pensábamos. Chicas que no eran de nuestra zona, pero que habían desaparecido en circunstancias parecidas. Algunas aparecieron muertas, otras no, pero las que encontraron todas tenían algo en común: la boca, costuras, cortes, marcas, y en ningún caso había sido por violencia sexual, ni golpes, ni señales de lucha, solo eso, silencio impuesto. Una noche, sin poder evitarlo, volví a salir, no para trabajar, no llevaba ropa para eso, solo quería ver, mirar desde lejos, sentir que podía estar ahí sin que algo me pasara, y entonces lo vi, un coche gris, estacionado del otro lado de la calle. No tenía placas, no se movía, no hizo ninguna señal, pero supe que era él, no sé cómo explicarlo. Fue como un reconocimiento mudo. No necesitaba verlo para saberlo. Lo peor fue que no sentí miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de haber hablado tanto en mi vida, de haber interrumpido, de haber llenado los silencios con tonterías, de no haber escuchado lo suficiente. Y ahí entendí algo que no quise aceptar. Ese tipo no estaba matando por odio, estaba enseñando, estaba convencido de eso. Y lo más jodido es que funcionaba, porque desde entonces yo hablo menos, mucho menos. No por trauma, no porque no pueda, sino porque me cuesta, como si algo me advirtiera cada vez que abro la boca. ¿Segura de que vale la pena decir eso? Hace poco fui a una reunión con trabajadoras sociales. Querían escuchar nuestros testimonios. Yo fui, pero no dije nada. Vi cómo otras hablaban, lloraban, gritaban, y yo solo pensaba, no las está escuchando nadie. Después de eso, volví a la zona una vez más. Me senté en una banqueta como antes, solo para ver, para recordar. Y él pasó, manejando despacio, ni siquiera me miró, pero yo bajé la cabeza. Y en ese momento supe que no necesitaba tocarme, que no tenía que costurarme la boca, que él ya había ganado. Porque lo único que quedó fue ese eco en la cabeza, repitiendo lo mismo una y otra vez. Aprendí a escuchar. Y ahora, incluso cuando estoy sola, me callo. Dicen que lo más aterrador no es lo que te hacen, sino lo que te dejan adentro. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el silencio no viene de fuera, sino de adentro? Deja tu comentario, pero esta vez sin decir demasiado.
Dicen que si la viste una vez, no la olvidaste jamás. Una mujer de cabello rubio oxigenado, lacio, largo hasta la espalda, labios marcados de rojo y un vestido del mismo tono, siempre, tacones altos, perfume importado. Una de esas presencias que no combinan con el polvo del desierto, pero que dominaban las noches de Tijuana. Le decían la güera, y no aceptaba cualquiera, solo gringos, solo dólares, solo trato limpio. Nadie sabía su nombre verdadero, y si alguien preguntaba demasiado, desaparecía del mapa por unas semanas. Pero cuando volvía, era como si nada hubiera pasado. Misma esquina, mismo bar, misma pose de diosa maldita. Muchos decían que era bruja, otros que era informante, pero la mayoría solo quería su atención, aunque fuera por 10 minutos. Porque la güera tenía algo que ninguna otra tenía: poder. Poder de abrir puertas, de resolver papeles, de ayudar con un cruce rápido. Siempre por un precio, siempre sin preguntas. Una noche cualquiera, un hombre apareció. No era turista, no era cliente habitual. Era un camionero. Se llamaba Sergio, 30 y tantos. Camisa sucia de diésel, barba crecida, óleos cargados de esas carreteras infinitas. Venía del sur, traía una carga sensible, como le dijo a la güera. Documentos falsos. Alguien lo había puesto en contacto con ella. Solo debía entregar el paquete al otro lado y volver. Lo que le preocupaba no era la carga, era la aduana, el cruce. Y alguien le había dicho, con la güera todo se puede. La encontró en un bar cerca de la calle Coahuila. Ella no lo miró al principio, pero cuando él mencionó la carga y el dinero, ella sonrió como si ya supiera todo. Lo tomó del brazo, lo llevó a la barra, pidió 2 tragos y empezó a hablarle bajito al oído. Vas a cruzar esta noche, pero antes vas a parar en la calle de atrás. Van a revisar la caja. No te asustes, es rutina. Sergio no entendió, pero asintió. Esa noche hizo exactamente lo que le dijeron y cruzó sin problemas, ni perros, ni revisiones, ni preguntas. Del otro lado, entregó la carga y volvió a México con una sonrisa extraña en la cara, como si todo ese mundo de sombras y miedo no existiera para él, al menos no más. Los días pasaron y volvió a buscar a la güera, pero ella no estaba. Preguntó en el bar, nadie lo miró. Preguntó en la esquina, le dieron la espalda. Solo una muchacha, más joven, le dijo bajito, ella ya se fue, siempre se va después de un buen trabajo. Sergio no entendía a qué se referían, hasta que una noche, ya en su ruta habitual, lo detuvieron. No en la frontera, en pleno camino por una patrulla federal. Tenían su nombre, tenían los documentos, y lo más extraño, sabían exactamente lo que había transportado aquella noche, cosa que según él nadie debía saber. Intentó explicarse. Intentó decir que solo hizo lo que le dijeron. Intentó nombrar a la güera. Y ahí fue cuando todo se volvió niebla. Porque en la comandancia, mientras lo interrogaban, uno de los oficiales sacó una carpeta. Dentro había fotos. Fotos de la güera, sonriendo, posando. Y en una de ellas estaba abrazada a un agente federal. Mismo uniforme, mismo escudo. La imagen lo golpeó más que las esposas. Ahí entendió todo. Sergio se quedó viendo la foto como si fuera una broma. Pero no era una broma. Era una trampa. Y él había caído con los ojos cerrados. En la imagen, la güera estaba de pie, con el vestido rojo de siempre, apoyada en el hombro de la gente. Ambos reían. Había más fotos. En una, brindaban. En otra, estaban en lo que parecía una sala de reuniones, con otros hombres de uniforme, todos con cara de fiesta, como si acabaran de cerrar un trato millonario. Sergio no supo si gritar o quedarse callado. Le preguntaron si la conocía. Negó. Le preguntaron si la había contratado. Negó de nuevo, pero ya no importaba.
La carpeta tenía su nombre, su placa vehicular, los registros de cruce y hasta la copia de los papeles falsificados que había usado. Todo perfectamente archivado, como si alguien hubiera preparado ese expediente desde antes de que él siquiera hablara con la güera. Fue entonces cuando entendió que nunca había sido un negocio. Fue un señuelo, un anzuelo, y él, el pez perfecto. La güera no trabajaba sola, nunca lo hizo. Era parte del sistema, parte de un mecanismo más grande, donde los inocentes no existen, pero los tontos sí. Caminoneiros, migrantes, mochileros, todos creen que pueden burlar la ley si tienen el contacto correcto. Pero en Tijuana, el contacto correcto es también el contacto que te vende. La historia de Sergio terminó ahí, en esa oficina gris, bajo un ventilador que chirriaba como burlándose de él. Lo procesaron por tráfico de documentos, asociación delictiva y evasión aduanal. Nadie le creyó que había sido manipulado. Nadie buscó a la güera, porque ella no era una delincuente, al menos no oficialmente. Ella era parte de los que te saludan con una sonrisa mientras te entierran. Dicen que después de unos meses, Sergio fue trasladado a un penal del norte, que allá no hablaba con nadie, que solo se sentaba horas enteras viendo al vacío. Algunos dicen que todavía guarda una copia de esa foto, que la tiene doblada, oculta, entre las páginas de un libro que ya no lee, y que todas las noches la saca, la observa y se pregunta si realmente alguna vez existió, porque en la frontera los fantasmas no siempre son almas en pena. A veces se visten de rojo, fuman Marlboro y te prometen cruzarte al otro lado por un precio que al final no pagas con dinero. Hay un callejón en el centro que huele a cera fría y lluvia vieja. Ahí empezó todo. Paso por ahí desde hace años por pura costumbre. Trabajo de noche repartiendo pedidos y el callejón es el atajo que me saca a la avenida sin dar toda la vuelta. Es angosto, con muros desconchados, ropa colgada encima como banderas tristes y dos lámparas que parpadean cuando les da la gana. No es un lugar peligroso, pero tampoco es sitio para quedarse viendo el celular. Uno camina y ya. Un martes, casi al amanecer, vi por primera vez las veladoras. Eran 9 o 10 pegadas a la pared, con vasos de vidrio distintos, algunos con estampas de santos, otros con vasos de frasco reciclado. No estaban ahí la noche anterior. Al lado, una foto chiquita adentro de una bolsita transparente. No miré bien el rostro, apenas un perfil de cabello recogido. Había flores de plástico y listones rojos. Parecía un altarcito improvisado, de esos que aparecen cuando alguien ya no está. Al día siguiente, las veladoras eran el doble, y había mujeres ahí, en silencio, 3 o 4, todas con su chamarra cerrada hasta arriba, una de ellas cuidando que el viento no apagara la flama con la mano. Me vieron pasar y no dijeron nada. Yo bajé la mirada por respeto. Alcancé a escuchar a una que le susurró a otra: «Hoy sí va a venir». No pregunté, pero a la tercera noche la curiosidad me pudo. Había dejado una entrega en la esquina y me quedé cerca, como quien amarra la agujeta para oír un poco. Lo primero que entendí fue el nombre: Lía. Lo repetían bajito, como si al decirlo fuerte algo fuera a romperse. Una dijo: «Tráele café cuando puedas». Otra dejó una moneda en el borde de un vaso. Una más acomodó una cajita de cerillos. No eran cosas caras, eran cosas de todos los días. A la semana ya nadie le decía Lía, le decían la Santa. No la Santa de iglesia, no, la del callejón. La Santa del callejón, así con mayúsculas, como si el lugar fuera su apellido,
Y no eran solo las mujeres. Empezaron a llegar hombres solos, aparentando indiferencia, con cara de que iban de paso, y se detenían un segundo para encender una veladora o dejar un papelito doblado. Algunos, como yo, se quedaban a cierta distancia fingiendo que esperaban a alguien. Las historias aparecieron como aparecen todas las historias, en la tiendita, en la banqueta, en la parada del autobús. Que si la santa escucha, que si contesta, que si ayuda a encontrar cosas perdidas, que si protege de problemas. Un chofer juró que la vio a medianoche parada junto al mural con una blusa blanca, como si hubiera regresado a trabajar, normal, conversando con quien se acercaba. Otro dijo que llegó con ella hasta la avenida y que lo único que pidió fue que no apagaran las velas. Para que no se enfríe, eso dijo. Para que no se enfríe. Yo no soy de creer fácil, pero tampoco soy de pelearme con lo que no entiendo. Me quedé con eso en la cabeza varios días. No sé en qué momento pasé de rodear el callejón a buscarlo. Hubo una noche en que llevé una veladora pequeña que tenía en mi casa, de esas que compras en el súper para cumpleaños. Era ridícula al lado de las otras, pero la encendí de todos modos. Cuando la flama agarró, sentí algo que no sabría explicar sin que suene exagerado. Como si el ruido de la calle se hubiera ido para atrás. Como si el aire se quedara quieto por un segundo. Fue ahí cuando me habló Marisol. No me dijo su nombre esa noche, me lo dijo después, pero la recuerdo, cabello rizado, suéter gris, mirada cansada y firme. Me preguntó si buscaba a alguien. Le dije que no. Me preguntó si quería pedir algo. Le dije que tampoco, que solo estaba dejando la velita porque había pasado por ahí muchas veces. Sonrió poquito, como quien ya ha oído esa excusa 1000 veces. Si nada quieres, nada pasa, dijo. Pero si sí, no completó la frase. Me señaló con la cabeza la foto dentro de la bolsita. Esta vez me acerqué y vi el rostro. Era una chica joven, más joven que yo. La imagen tenía marcas de humedad en las esquinas, pero la mirada salía intacta, directa, como si se hubiera negado a perderse. Antes le traíamos flores al panteón, dijo Marisol. Ahora mejor aquí es su ruta. No pregunté ruta de qué, se entiende sin decirlo. El callejón era su camino, su vuelta, su mundo. No hacía falta explicar. Con los días empecé a notar detalles que antes me parecían ruido. Había veladoras que chorreaban formando letras. Nadie las escribía. La cera lo hacía sola. No eran palabras completas. Eran como inicios de nombres, iniciales que de pronto se parecían a la tuya y te hacían mirar 2 veces. Había también hilos rojos alrededor de algunos vasos, atados con un nudo sencillo. Y los papelitos doblados, muchos, todos con el doblez apretado, con cinta transparente encima. Nunca vi a nadie abrirlos. Una madrugada, un señor de traje se quedó frente al altar, más de lo que es normal para alguien de traje en un callejón como ese. Acomodó su veladora, sacó un papel y lo rechazó 3 veces como si no supiera escribir. Luego se decidió, apoyó el papel en el muro y escribió. Cuando terminó, se quedó mirando la flama sin parpadear, inmóvil, con el aliento haciendo humo. Me pareció que estaba llorando, pero tal vez era cansancio. Al irse, se persignó sin mucho ritual, más bien como quien se ajusta la corbata. 2 días después lo vi otra vez. Traía la misma corbata. Fui acumulando escenas, una muchacha que dejó un cepillo para el cabello, una señora que puso un chocolate, un chico que dejó una llave sola, sin llavero. Todo con una calma extraña, sin prisa. El callejón tenía de pronto una especie de orden. Un domingo que no trabajé pasé temprano, todavía había sol. Las veladoras, apagadas, parecían botellas vacías después de una fiesta. Me sentí tonto observándolas de día, como si hubiera entrado a un teatro con la obra desmontada. Estaba por irme cuando escuché mi nombre. «Oye, tú, el de la chamarra negra». Era Marisol.
Se acercó con paso seguro, como si el callejón fuera su sala. Me preguntó si seguía solo mirando o si ya tenía algo que pedir. Le dije la verdad, que no estaba seguro. Me preguntó si me urgía algo. Le conté una parte, que andaba atorado con deudas, que quería que me saliera un trabajo fijo, que últimamente me costaba dormir. No le conté la otra parte, la que tenía que ver con alguien que yo no había logrado despedir como se debe. Esa la guardé. Pídelo bien, dijo, con palabras, no en la cabeza. Aquí, aquí, y con vela propia, no uses la de nadie, y trae café si puedes. Pregunté por qué café. Se encogió de hombros. Porque a ella le gustaba así, caliente y con azúcar. Uno aprende a escuchar lo que se queda. Después de eso, solo agregó una cosa. Si quieres verla, hay condición. No lo dijo como amenaza ni como truco. Lo dijo como quien menciona la parte olvidada de una receta. ¿Qué condición? La vela tiene que llevar algo tuyo, no el nombre en el vaso, algo tuyo. No entendí de golpe. Pensé en un pelo, en una foto, en una prenda. Ella negó con la cabeza como si me leyera. Chiquito, explicó, como firma. Nadie lo ve, solo ella. No dijo más y se fue. Me dejó con la idea zumbando como mosquito. Esa noche llevé café en un vaso de unicel. Era un café mediocre de la esquina, pero estaba caliente y dulce. Marisol lo puso a un lado, entre dos veladoras reducidas a charcos de cera. Yo llevé también una veladora nueva, de vidrio transparente, sin estampas. La puse y me quedé mirando el pabilo sin encenderlo, como si esperar cambiara algo. «Enciéndela», dijo una de las chicas que estaba ahí, con la de al lado. «No uses encendedor». Hice caso. Tomé flama de otra y la mía prendió con un ruido mínimo, casi como un suspiro. El callejón tenía ese silencio que no es muda total, sino una suma de ruidos pequeños. Una gotera, un motor lejano, un paso al fondo. «Dile lo que quieres», dijo Marisol detrás de mí. «No lo repitas muchas veces, dilo una sola». Me incliné, hablé bajito. Pedí trabajo fijo, pedí dormir sin sobresaltos, pedí que alguien me dejara de visitar en sueños. No sé si me expliqué bien. Terminé y me enderecé. La flama parecía igual que antes, pero yo sentía la garganta distinta, como si hubiera tragado aire muy frío. «Falta la firma», dijo Marisol. Sacó de su bolsa una cajita de metal pequeña. Adentro, alfileres, hilo rojo, un curita. Me quedó claro lo que quería decir con algo tuyo y el estómago me dio un vuelco. No por la acción en sí, sino por la seriedad del gesto. No era un juego. «No te lastimes», dijo viendo mi cara. «Solo una gota, lo suficiente para que sepa que eres tú. Sin cuentos». No dijo la palabra que pensé. «Gota bastó». Me ofreció el curita como si me estuviera prestando un lápiz. Me quedé mirando mi mano. La pensé más de la cuenta. En la punta del dedo se siente el pulso, chiquito, y eso me puso nervioso. No soy de marearme, pero sentí que me faltaba el aire del callejón. Miré la vela. El vidrio tenía marcas de dedos de otros de los que la habían acomodado antes. El pabilo ardía parejo. A un lado, el café humeaba despacio. «Si no quieres, no pasa nada», dijo Marisol sin juicio. «Nadie te obliga». «Quiero». Eso fue lo que dije. O tal vez me lo dije a mí. Tomé el alfiler. La cabeza brillaba con la luz. Respiré una vez, otra. Escuché mis pasos del día en la memoria. Las calles, las entregas, la espalda dolorida, la cama pendiente. Puse el alfiler en la yema. Ahí terminó el mundo normal del callejón, justo antes de que la punta tocara mi piel. No dolió. Fue más la espera que el pinchazo. Una gota chiquita se formó y la dejé caer en la acera, justo al borde, donde ya había empezado a derretirse. El vidrio estaba caliente. No supe si lo imaginé, pero la flama se movió diferente por un segundo.
como si se curvara hacia mí. Guardé el alfiler. Marisol me puso el curita sin decir nada. Las otras siguieron en silencio. Nadie miró directamente. Era como si todos supieran que, a partir de ese momento, ya no era lo mismo. Me quedé un rato más. Sentía los dedos temblar un poco. No por miedo, por otra cosa. Esa noche no la vi, ni al día siguiente, pero el tercero, mientras caminaba hacia el callejón, vi a una mujer parada junto al altar. No estaba rezando ni poniendo nada, solo estaba ahí. Llevaba un suéter blanco y jeans, el cabello recogido con un broche rojo. No me miró, tampoco se movió cuando pasé, pero el café, ese que alguien había dejado, soltaba vapor, aunque ya no era hora para eso. Me paré cerca. No hablé. Me pareció que sí, que era ella. No como en la foto, más viva, más alta, más presente. Una parte de mí quería decir algo, otra parte solo quería recordar el momento. La flama de mi vela seguía encendida. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. No me fui corriendo. Tampoco me quedé. Esa fue la única vez que la vi. Una semana después, regresé. El altar seguía. Nuevas velas, otras flores, un paquete de cigarros, pero mi vaso estaba vacío, sin cera. Solo quedaba una marca seca en el fondo, con mi nombre escrito en letras chuecas, endurecidas. No lo había escrito yo. Nadie lo había hecho. Y no volví a verla, pero tampoco volví a soñar con quien no debía, ni a caminar con la misma calma por el centro, ni a mirar una vela sin pensar en lo que se le puede dejar adentro. Hay lugares que huelen distinto, no por la comida, ni por la basura, ni siquiera por el humo de los coches. Huelen a algo viejo, mezclado con cosas que no deberían estar tan juntas. Así es el mercado de Sonora. Un lugar donde puedes comprar desde una vela aromática hasta un sapo disecado metido en un frasco con hierbas. Un lugar donde la gente no solo vende, también promete. Y ahí, entre los puestos de santería, los gallos encerrados en jaulas y las estatuas de la Santa Muerte pintadas con aerosol, trabajaba Carla. No era la típica mujer que uno se imagina en ese oficio. No se paraba en las esquinas ni usaba ropa provocadora. A ella la buscaban. Decían que tenía algo, no tanto por su cuerpo, sino por lo que ofrecía. Prosperidad, virilidad, suerte, pero de la que se pega y no se va, decían los que hablaban de ella en voz baja. A Carla no le gustaba hablar mucho. Pedía pocas cosas, cobraba en efectivo y siempre dejaba claro: lo que se da, se paga. Quien me contó esto fue un conocido, un contador que trabajaba en una empresa pequeña en Iztacalco. Estaba hasta el cuello de deudas, tarjetas, préstamos, presión familiar. Su matrimonio ya no iba bien. Él ya no era el mismo, ni como esposo, ni como hombre. No fue por sexo que llegó a Carla, fue por desesperación. Había escuchado de ella por un chofer que llevaba mercancía al mercado. Al principio pensó que era una locura, pero después de ver cómo le negaban un crédito más, cómo su esposa dormía dándole la espalda, cómo el teléfono sonaba sin parar por los cobradores, fue. La encontró sentada detrás de un puesto de veladoras. Vestía una blusa negra y tenía un trapo amarrado en la cabeza. Sus uñas estaban pintadas de rojo oscuro. No preguntó su nombre, solo dijo: ¿vas a querer cambiar tu suerte o solo vienes a mirar? Él se rió, nervioso. Dijo que sí, que quería cambiar. Carla no pidió datos. Solo lo miró como quien pesa algo sin tocarlo. Esa noche regresó. Se vieron en un cuartito atrás de una herboristería. No había cama, solo una estera en el suelo, velas encendidas y un olor espeso, a resina y sudor viejo. Carla le pidió que se desnudara, pero no fue un encuentro sexual normal. Le dio un líquido espeso, amargo. Lo hizo repetir frases en un idioma que no reconoció.
Puso un lazo rojo alrededor de su cintura. Él no entendía nada, pero lo hizo todo. Cuando terminaron, Carla dijo: «Ya está, no me busques hasta que empiece a cambiar todo». Durante los siguientes días no pasó nada, pero luego algo empezó a moverse. Su jefe renunció de golpe y él quedó encargado temporalmente de las cuentas. Un cliente viejo volvió a contratar la empresa. Su esposa... Bueno, no fue un milagro, pero al menos dejó de gritarle. Las cosas no mejoraron del todo, pero sí se calmaron. Y entonces, como un idiota, volvió con Carla. Dijo que quería asegurar el proceso, que no quería que las cosas se deshicieran. Ella lo miró fijo y le dijo: «Si me buscas otra vez, será para pagar». Él no entendió. Pensó que era metáfora, que se refería al dinero. Le dejó otro billete grande sobre la mesa. Carla no lo tocó, solo dijo: «Allá tú». A la semana siguiente lo corrieron, no por culpa suya, sino porque descubrieron un fraude cometido por otro empleado, pero que lo implicaba. El cliente se fue. La empresa lo bloqueó de todas partes. Su esposa encontró los papeles del préstamo que había escondido y lo echó. Se quedó en casa de un primo por unas semanas. Intentó contactar a Carla. Fue al mercado. Preguntó por ella, pero nadie quería decirle nada. Una tarde la encontró en el mismo lugar. Ella ni siquiera lo saludó. Solo le preguntó: «¿A quién quieres culpar?». Él no supo qué decir. Estaba temblando. Le preguntó si todo eso era culpa de lo que hicieron, si había algo que se pudiera revertir. Y ella dijo lo que nunca se le va a borrar de la cabeza: «Lo que pediste, ya lo pagaste. No conmigo, con los tuyos». Eso fue todo. Se fue sin decir más. Y esa misma noche empezó el verdadero terror. Esa noche, después de ver a Carla por última vez, se fue directo al departamento donde vivía su esposa con su hija. No entró, solo se quedó afuera, mirando desde la banqueta. La ventana del cuarto de la niña estaba encendida. Había dibujos pegados con cinta como siempre. Uno de ellos tenía un corazón mal hecho con su nombre en medio. Pensó en subir, en tocar el timbre, decir que todo había sido un error, que ya estaba arrepentido, pero no lo hizo. Algo en la voz de Carla lo había dejado sin fuerzas. No era amenaza, era sentencia. Se fue. 2 días después, su exesposa lo llamó al trabajo temporal donde lo habían aceptado por compasión. No se hablaban desde la pelea. Cuando vio su número, el corazón se le fue al piso. La niña había tenido un accidente, jugando en la escuela, corriendo en el recreo. Nadie supo explicar cómo. De un momento a otro, cayó como si alguien la hubiera empujado con fuerza. La cabeza dio contra una jardinera de concreto. Estuvo varios minutos inconsciente. No murió, pero ya no volvió a ser la misma. La llevaron a hospitales, hicieron estudios. No había sangrado interno, ni fracturas graves, pero tampoco reía, no hablaba, solo dibujaba círculos, todos iguales, una y otra vez, día tras día, como si algo dentro de ella hubiera quedado atrapado. Él fue a verla, lloró como nunca, le hablaba y ella solo lo miraba con ojos sin fondo. Le mostró un peluche que él mismo le había regalado cuando era más pequeña. No lo reconoció. Pasaron semanas. Se volvió alcohólico en silencio. Trabajaba donde podía, dormía donde lo dejaban. Perdió peso, perdió el interés por todo. Empezó a tener pesadillas. Carla no aparecía, pero escuchaba su voz en lugares sin sentido. Dentro de una botella, en el zumbido del ventilador, en el rechinido de un autobús. Siempre decía lo mismo: «No conmigo, con los tuyos». Volvió al mercado de Sonora. No una vez, varias. Iba en diferentes días, a diferentes horas. Preguntaba por Carla, ofrecía dinero, lloraba en público.
Algunos vendedores lo sacaban a empujones, otros decían que no sabían de quién hablaba, que ahí nadie con ese nombre había trabajado. Pero él recordaba cada detalle: la estera en el suelo, las velas, el lazo rojo, el líquido espeso. Una señora mayor, vendedora de amuletos y hierbas, le dijo una sola frase antes de cerrar su puesto una tarde: «Aquí hay muchas Carlas, pero solo una que no acepta disculpas». Ya no regresó. Su hija fue transferida a una escuela especial. Su exesposa le prohibió volver a verla. Dijo que él traía cosas oscuras encima, que no quería esa energía cerca de la niña, y él no tuvo fuerza para discutir. La última vez que supieron de él fue en un hospital público. Llegó con el rostro arañado, diciendo que lo seguían, que algo dormía debajo de su cama. Los médicos lo medicaron, lo dejaron en observación. Nunca regresó a trabajar. Nunca volvió a rentar nada. Vivía en la calle, cerca de una estación del metro. A veces se sentaba con un cuaderno viejo y dibujaba círculos, igual que su hija. Una noche, alguien lo vio afuera del mercado, justo en la reja lateral donde antes estaban los puestos de esoterismo. Decía cosas sin sentido. Llevaba una cuerda roja amarrada a la cintura. Se reía solo, y antes de irse dijo: «No lo perdí todo, solo lo entregué mal». Después de eso, nadie más lo vio. El mercado sigue ahí, los sapos en frascos, las figuras de yeso, los rezos a media voz. Y si preguntas por Carla, algunos niegan con la cabeza. Otros te miran como si supieras demasiado. Pero si tienes suerte, o mala suerte, alguien te va a decir: «Aquí hay muchas que curan, pero hay una que cobra», y nadie te va a decir su nombre. No tenía por qué decirme su nombre. Todos sabíamos quién era. Aunque nunca la hubieras visto en persona, ya habías oído hablar de ella. Y si la habías visto, difícil olvidarla. Yo no iba mucho a la Merced, no por miedo ni por moralismos, sino porque sabía que ese lugar no perdona errores. Pero esa noche, no sé si por alcohol, por soledad o por pura estupidez, terminé bajando de un taxi cerca del mercado, como si algo me empujara. Los puestos ya estaban cerrando. El aire olía a fruta pasada, tortillas frías y carne vieja. Unos niños pasaban corriendo entre los carritos. Unos hombres discutían en voz baja. Y entre todo eso estaba ella, Yesenia. No era la más joven, no la más maquillada. No se vestía con lentejuelas ni mostraba el cuerpo como otras. Pero estaba parada ahí junto a un poste sin luz, con los brazos cruzados, como si llevara toda la noche esperándome, como si ya supiera que iba a aparecer. No me hizo señales, no me habló, pero cuando pasé cerca sentí que me miraba por dentro, y sin darme cuenta ya estaba caminando hacia ella. No me preguntó qué quería, solo dijo: «Sígueme». Caminamos entre calles estrechas, doblando por pasillos improvisados entre lonas y paredes húmedas. En silencio, yo iba atrás y en algún momento sentí que no sabía regresar. Si ella desaparecía en ese instante, yo quedaba perdido en ese laberinto de concreto y miseria. Entramos a un cuarto oscuro, con paredes grafiteadas y un colchón que no quiero ni describir. Él tiró a bolsa no chão e se sentou na ponta da cama, me olhando como si estuviese esperando alguna cosa. «¿Te vas a quedar ahí parado?», me dijo. Y sí, pasó lo que tenía que pasar, pero no fue como las otras veces. Había algo en ella que no tenía explicación. No era cariño, no era pasión, era otra cosa, como si en cada palabra me sacara algo que no sabía que estaba ahí. Cuando terminamos, me vestí rápido, incómodo. Quise darle dinero y salir. Pero ella se levantó, me tomó del brazo y dijo: «Falta algo». Sacó una cajita de madera de una bolsa roja. Dentro había papeles doblados, fotos viejas, pedazos de tela, mechones de pelo. «Quiero algo tuyo», me dijo. Me reí.
como si fuera una broma. Le di un billete extra y me dirigí a la puerta. Pero ella solo repitió, esta vez más firme, algo tuyo. No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo, tal vez por esa forma suya de hablar como si todo ya estuviera decidido. Saqué una foto que tenía en la cartera, una de mi familia, y se la di. Ella la dobló sin mirarla y la metió en la cajita. Ya está, dijo. Me fui. Caminé por las mismas calles, pero todo parecía distinto, como si el lugar me conociera, como si ya no fuera un desconocido ahí. Pensé que era cosa mía, sugestión, culpabilidad quizá, pero al día siguiente, en la oficina, un compañero me miró raro. No dijo nada, pero fue una mirada distinta. Y luego vinieron más cosas, clientes que cancelaban contratos, mi hermano que me dejó de hablar sin explicaciones, una sensación constante de estar siendo observado, incluso en mi propio departamento. Y lo peor, sentía ganas de volver, no por placer, era otra cosa, como una deuda, como si algo me jalara. Volví. 2 semanas después, ella estaba en el mismo poste, igual de quieta, igual de segura, y otra vez, sin hablar, me llevó. Pero esta vez no fue al cuarto. Caminamos más. Pasamos detrás del mercado, por un callejón donde los muros estaban cubiertos de velas derretidas, imágenes de la Santa Muerte, flores secas, botellas vacías, fotos quemadas. En el centro, un altar. Improvisado sí, pero imponente. Ella se arrodilló frente a la figura y me miró. Hoy no traes nada, así que vas a hablar. Y hablé. No sé por qué, pero hablé. Conté cosas que nunca había dicho, ni a mi esposa, ni a mi terapeuta. Cosas feas, vergonzosas, oscuras. Ella anotaba, en un cuadernito viejo, como de escuela. Listo, dijo cerrándolo. Quise preguntar qué haría con eso, pero no me salió la voz, y me fui. Después de esa noche en el altar, no volví por un tiempo. No porque no quisiera, sino porque algo me decía que ya había ido demasiado lejos. Intenté seguir con mi vida, con el trabajo, con la rutina, pero todo se sentía contaminado, como si Yesenia se hubiera metido en mis silencios, en los rincones. Empezaron a pasar cosas raras, no cosas de película, cosas pequeñas pero persistentes, compañeros que ya no me saludaban igual, clientes que antes eran cercanos y ahora parecían desconfiar. Mi esposa, ella decía que me notaba distinto, que a veces la miraba como si no la reconociera. Y lo peor es que yo también lo sentía. Era como si alguien me hubiera virado del revés, como si, al sacar lo que conté en ese altar, hubiera dejado un hueco que no se llenaba. Pero claro, volví. La tercera vez fue la última. Ya no estaba junto al poste. La tuve que buscar, preguntar. Un tipo me dijo, si ya fuiste 2 veces, mejor no vayas más. Pero ya era tarde para consejos. La encontré en otro cuarto, más oscuro, más escondido, sin ventanas. Esta vez me miró diferente. No sonrió, no habló. Solo abrió la cajita. Dentro estaba mi foto, doblada, quemada en una esquina. ¿Qué más quieres de mí?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Tú viniste. Nadie te llamó. Le dije que todo en mi vida se estaba viniendo abajo, que desde que la conocí, las cosas iban mal. Ella solo me miró, con una calma que me dolía, y dijo, la merced siempre cobra. Yo solo soy la que apunta. No sé por qué, pero sentí que me lo decía en serio, que ella no era la causa, era la escriba, la que tomaba nota de lo que uno arrastraba. Me fui. Esta vez corrí, literalmente, y no volví. Cambié de número, cambié de trabajo, cambié de ciudad. Pasaron años, 5 tal vez, hasta que un día en Querétaro, saliendo de una cafetería, un hombre que no conocía me llamó por mi nombre. ¿Eres tú? Tengo algo para ti. Me entregó un sobre, blanco, sin remitente. Cuando lo abrí,
casi se me cae de las manos. Era una foto, en blanco y negro. Yo, sentado frente al altar de la Santa Muerte, Yesenia a mi lado, sonriendo. Yo no recordaba que alguien nos hubiera tomado esa foto, pero ahí estaba. Y en el reverso, escrito con lo que parecía lápiz labial, una frase: la deuda sigue pendiente.